Si yo tuviera que hablar con mi yo de hace 26 años, le diría a ese chico que no tiene tiempo y que no sabe cuándo la vida va a terminar. Así que sal y haz las cosas que más quieres hacer. Sal y ve tras ellas. No esperes ni un segundo más. Aprovecha, ve y vive. Esfuérzate por ser mejor, porque la vida que ahora tienes es un regalo de Dios. Dos de las tradiciones y costumbres más importantes para los moyendinos, apodados con el apelativo de cimachos por su marcado temperamento, son salir con tramperas hechas de carrizo en la captura de pajaritos ornamentales como los choyoncos, pichís y jilgueros a sus lomas, quebradas como Catarindo, Tintayani y Moyendito, la Cruz de Palo, Chuta, etc. Y la segunda es la peregrinación a la Santísima Cruz de Fierro, que se suele realizar teniendo como base la Semana Santa, el 1 de noviembre y aniversario de la ciudad de Mollendo, en donde los feligreses, en un símbolo de fe y esperanza, caminan solos o en familia para contemplar la cruz, orar y elevar sus plegarias al firmamento, en busca de buenos augurios. Para otras personas es tal vez la oportunidad perfecta para practicar trekking hacia sus lomas y cimas en cualquier época del año. Sea cualquiera de estas formas, las lomas encierran emoción, sosiego, relax, magia, y es una manera personal de desconectarse de la ciudad y conectarse con su fe. Hola, soy Jorgillo y en este canal trato de conocer la historia detrás de cada lugar, viajando a través del tiempo en el presente. Entonces, acompáñame en esta aventura a redescubrir este símbolo de la fe católica de todos los moyendinos, la Santísima Cruz, sí, Cruz de Fierro. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. La cruz como símbolo desde la época moderna es la representación de la cristiandad, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que gracias a sus creencias y su muerte en la cruz, el Dios encarnó, venció a la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación. Por eso, la cruz latina es el mayor símbolo de la Iglesia Católica. El origen de la Santísima Cruz de Fierro
está relacionada con la peregrinación que realizó el reverendo padre Juan Tata Arenas. Juan Bautista Arenas, Málaga. Autoridades y devotos que salieron portando desde la Cruz de Fierro a lomos de burro desde la planta de la maestranza del ferrocarril en el año 1901, siguiendo las indicaciones del Vaticano, representado en ese entonces por el Papa León XIII, con el objetivo de consagrar al linaje humano al corazón de Jesús, con la previa autorización y aprobación del Concilio Penitenciario de América Latina, que ordenaba colocar una cruz en el lugar más alto de cada pueblo, para recibir el advenimiento del siglo XX. Pero para ubicarnos en el espacio y en el tiempo de esta aventura tendremos que trasladarnos al primer día del siglo XX, el 1 de enero de 1900. Mollendo se encontraba en pleno renacer económico después de la crisis que se generó por la Guerra del Pacífico. Según se puede leer en el libro Crónicas de Islay y Mollendo, escrito por el arequipeño Mateo Francisco Velarde Herrera, la colectividad mollendina era modesta pero muy alegre. Festejaba su advenimiento con un programa sencillo pero muy lleno de fe y mucha esperanza en el futuro. Luego se describe que la programación consistía en una misa con Te Deum para dar gracias al Creador, una sesión extraordinaria en la municipalidad, la inauguración del hospital que se bautizaría con el nombre del Carmen, para proceder con los fuegos artificiales, música, baile, función teatral y una misa especial por la paz mundial y un pueblo con esperanzas, realizado en la loma llamada Quitasol, en el Cerro Colorado. Esta estaba oficiada por el padre Bernardo Hinojosa en el lugar que se conoce hoy como la Santísima Cruz de Palo, que la instalaron trabajadores del antiguo muelle de Mollendo, los llamados estibadores. Posteriormente, según investigaciones realizadas, se sabría que la Santísima Cruz de Palo, que se encuentra en la ruta que va hacia la Santísima Cruz de Fierro, sería la cruz más antigua que tiene Mollendo, y que entre los meses de agosto a octubre de 1901 empezaría la instalación de la Cruz de Fierro con el reverendo padre Juan Tata Arenas, autoridades, devotos y obreros que salieron portando la Cruz de Fierro a lomo de burro desde la planta de la maestranza del ferrocarril. Subieron por la primera cuadra de la calle Tambo, hoy llamada Deán Valdivia, subieron hasta la calle Mayor Blondel y luego cruzaron la Alameda Las Huertas, hoy avenida Mariscal Castilla. Subieron hasta la cima del cerro más elevado de Mollendo y
colocaron la Santísima Cruz de Fierro en significativa ceremonia religiosa, de la cual no hay nada descrito, pero sí hay muchos testigos que dan fe de su construcción. Este trabajo duró varios meses, ya que solo se utilizaban los tiempos libres de los trabajadores ferroviarios, que eran los días domingos. Desde ese entonces, la cruz refleja la luz del universo en sus brazos indestructibles, haciéndose visible a toda la ciudad desde cualquier punto de esta, como un valioso testimonio para las futuras generaciones de este valioso legado de fe que nos transmiten la generación del siglo XIX. Pero hagamos un pequeño alto a esta historia. Eligieron las lomas al ser uno de los lugares más frecuentados y a la vez uno de los lugares más altos que tiene Mollendo. Pero, ¿qué son las lomas? Las lomas constituyen un ecosistema verde en medio de este desierto costero, al ser una cadena de colinas bajas inmediatas a la costa o región Chala, que van desde Piura hasta la confluencia con Chile y que basan su existencia en densas neblinas y garúas, que tradicionalmente se les conoce en esta parte sur del país con el término aymara de Camanchaca, que son nubes bajas que recubren casi toda la costa, entre 5 u 8 meses al año, entre otoño, invierno y parte de primavera. Esta neblina pesada y llovizna alimenta la vegetación que cubre a las rocas desnudas de un color verde, pero en el verano todo se seca, incluso las semillas y las raíces. Las lomas de las laderas a la ruta de la Santísima Cruz de Fierro se encuentran a una altura máxima de 1110 metros aproximadamente, y hace más de 100 años tenían una densa vegetación que reverdecía durante el invierno, y era costumbre los paseos a las lomas los fines de semana para contemplar una extensa sábana verde salpicada de flores de diferentes colores, como el blanco, violeta, amarillo, en donde se realizaban diversas actividades como rodeos. Y cerca del Cerro Colorado se realizaban las recordadas pachamancas en días feriados. Se preparaba el típico pan y pollo en diferentes formas, al gusto del cliente. Se instalaban cantinas en carpas. Se cazaban guanacos en el camino hacia Caballo Blanco, Portillo Grande, Portillo Chico, Chascamiguel, y las familias visitaban las lomas para festejar onomásticos y otros acontecimientos sociales. Y en el verano se gozaban de las bondades de las playas y del mar. Después el agua pasó a ser un recurso muy escaso en todo este ecosistema de las lomas, y los paseos dejaron de hacerse. Pero retornemos a nuestra aventura.
construida en los ambientes de la maestranza del ferrocarril, que en esa época se ubicaban al terminar la quebrada La Yocya y tenían una entrada por la calle de Valdivia, calle Tambo antiguamente. La maestranza era una factoría donde técnicos torneros atendían reparaciones de las máquinas. El material que se utilizó fue el metal hierro o fierro en forma de riel. Estas barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los trenes. Está armada en su totalidad a doble riel con un madero en medio y se empleó pernos para unir los rieles. La cruz es de color verde oscuro y tiene la forma de cruz latina. Actualmente en su base de la cruz hay un pedestal apropiado para realizar misas, hecho de piedra y cemento. A pesar de su rusticidad por ser confeccionada con rieles, es toda una obra de arte. La cruz tiene una altura fuera de la superficie de la tierra más o menos de unos 6.85 metros de alto por 3.30 metros de ancho entre sus brazos horizontales. Las peregrinaciones oficiales a la Santísima Cruz de Fierro se iniciaron a partir de 1960, pero mucho antes acudían a ella de manera muy ocasional, siendo hoy día un evento programado, donde acuden cientos de personas, aunque se habla que alguna vez se convocó a más de 2.000 peregrinos. El 28 de junio del 2017 fueron declaradas por la Municipalidad Provincial de Islay fiestas costumbristas, tanto la Santísima Cruz de Fierro y la Santísima Cruz de Palo de Quitasol, con el objeto de promocionarlas y reforzar en las nuevas generaciones esta tradición que se resiste a perderse con el tiempo. Con motivo del 150 aniversario de Mollendo, la empresa Tizur iluminó la Cruz de Fierro, como se observa en este video. Solo hace falta un buen par de zapatillas, bloqueador solar, agua y una buena gorra para coronar la cumbre.
La caminata dura 2 horas y el descenso es 1 hora sin exigirse mucho. La cruz está a más de 6 kilómetros aproximadamente desde la costa. Existen 2 caminos principales para llegar a la Cruz de Fierro, que son visibles desde cualquier punto de la ciudad. Se puede ingresar por Villa Lourdes y por Alto Bellavista, y otro por el sector del Alto Inclán. Y eso sí, si tienes la oportunidad de visitarla, no contamines las lomas, ya que en su trayecto se pueden avistar varias especies de aves y animales, pero principalmente el ave símbolo de Mollendo, el choyonco. Y de paso se pueden conocer los diversos pisos ecológicos que van desde la región Chala, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, a la Yunga, de 500 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Y es el mirador natural más alto que tiene la ciudad para poder contemplar el panorámico paisaje de su entorno, donde se divisa todo Mollendo. Esta es una actividad llena de aventura que vale la pena realizar, pero no te olvides que también la Cruz de Fierro nos invita a meditar, a gozar del aire libre, todavía puro en este lugar, donde el sonido del viento es embriagador, lejos del mundanal ruido de la ciudad. Desde la Santísima Cruz de Fierro, desde el panorámico mirador natural de Mollendo, nos despedimos. Mil gracias por tu compañía. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta. Nos estamos viendo en otra aventura.